Bien, jóvenes, hoy día vamos a exponer la separata 9 del curso de habilidad verbal correspondiente al ciclo 2017-2 del Centro Pre San Marcos. El tema que nos convoca ahora son las inferencias en la comprensión lectora. Vamos a trabajar primero textos ad hoc, textos muy breves, con el objetivo de que ustedes puedan ver de manera nítida cómo se establece el vínculo entre premisas y conclusión, que es el núcleo central de esta operación cognitiva llamada inferencia. Y luego vamos a analizar los textos un poco más globales, más integrales, con el objetivo de poder establecer las rutas adecuadas en las tareas de la comprensión lectora. Vamos a empezar con el texto A. Bien, el texto A establece una idea fundamental. La sociedad democrática, dice el autor del texto, necesita ciudadanos responsables y conscientes de que se necesita un examen continuo del mundo en que vivimos para tratar de acercarlo a aquel en que quisiéramos vivir. Suponemos que la sociedad tiene problemas y la idea es que con la crítica constante se puede aproximar a un mundo mejor. Pero alcanzar la sociedad perfecta es un sueño imposible. Y en realidad, sin embargo, esta meta, este sueño, ha permitido vencer algunos problemas terribles para los seres humanos. Las dos preguntas sobre inferencia son las siguientes. La primera es, se infiere que adecuar la realidad a nuestros deseos es una especie de... La respuesta es quimera, es decir, un sueño inalcanzable, una fantasía que no se va a realizar. Sería esa la respuesta correcta. No es distopía, porque distopía tiene una mirada negativa, peyorativa. Distopía es proponer un escenario terrible, no un sueño inalcanzable. En la pregunta 2 se infiere que, según el pensamiento del autor, el motor de la democracia es el pensamiento crítico, debido a que, mediante la crítica social, la democracia puede cumplir con sus objetivos y, a su vez, se puede establecer una mejora constante en el seno de la sociedad. Dice el autor que no hay mejor fermento frente a lo existente que la imaginación literaria, el pensamiento crítico, la posibilidad de plantear una imaginación que pueda desencadenar en una mejora ostensible de la sociedad. Bien, el texto B es un texto crítico acerca de la industria tabaquera. El tabaco, el cigarrillo, se logra vender básicamente porque la industria logra establecer una interpelación ligada con la edad, el espíritu aventurero, el anhelo de libertad, el proyecto vital propio. Y todo eso está tematizado en la publicidad. Los comerciales y anuncios transmiten la impresión de que fumar es de hombres y facilita las relaciones. Esta publicidad influye de manera sibilina, de manera arcana en el inconsciente
de los jóvenes y los conduce a fumar, y sobre todo a fumar en público. Entonces, la pregunta de inferencia es la siguiente. Cabe inferir del texto que la industria tabaquera sustenta su relativo éxito comercial en estereotipos sociales. Vale decir, una imagen falsa acerca de que fumar le da al muchacho, al adolescente, el rasgo de la hombría y desarrolla un espíritu de aventura, un anhelo de libertad, un proyecto vital propio, de manera falsa, por lo que sería un estereotipo social. Muy bien, el texto presenta el síndrome de ibris, tal como se aplica a nuestras democracias. En este caso, la ibris es una especie de embriaguez por el poder, mediante la cual un héroe, luego de alcanzar la victoria, se ve como un dios y por lo tanto llega al desenfreno. En las democracias, muchos líderes pueden sufrir este síndrome de ibris y eso implicaría que tengan una confianza desbordante y se encapsulen en sí mismos, por lo tanto asuman proyectos irresponsables. Es decir, eso puede reflejarse en la toma de malas decisiones. No sabemos si es una enfermedad, pero con toda seguridad tiene una consecuencia perniciosa en las democracias. Pregunta de inferencia. Se colige que con bastante probabilidad un gobernante con síndrome de ibris, o sea, desbordante, podría llegar fácilmente hasta la megalomanía. ¿No? Megalomanía es un delirio de grandeza, de sentirse superior, de sentirse que puede uno acometer cualquier tarea genial, ¿no? Lamentablemente eso puede ser motivo o factor de problemas gravísimos para las democracias occidentales. Bien, se presenta en el texto el feminismo de género como una ideología endogámica, vale decir, una ideología que se va fomentando en el propio grupo de mujeres que adoptan esta postura radical. De acuerdo con el autor, una extraña excrescencia de esta ideología es el llamado feminismo de la diferencia, ¿no? Que sería una concepción considerada como algo incorrecto en la perspectiva del autor. Se menciona a Carol Gilligan como un ícono de esta opción ideológica porque ella ha sostenido que hombres y mujeres se guían por principios diferentes cuando razonan en el ámbito moral. Según ella, los varones piensan en los derechos y la justicia, y las mujeres en la compasión, en el acuerdo de paz. Dice el autor que esto no es verdad. Hay estudios a los que él alude que han contrastado esta teoría de Carol Gilligan y han descubierto que en realidad no tiene razón, ¿no? De manera, por así decirlo, fáctica, han establecido que esta tesis no se puede sostener científicamente. Pregunta de inferencia. Se infiere que el feminismo de género es socavado desde un argumento empírico
dado que se habla de los contrastes científicos. No es axiológico, que tiene que ver con el valor, ni tampoco estético, que tiene que ver con una dimensión de belleza o de estilo. La clave sería argumento empírico. Bien, el texto 1 de la separata se refiere a Johannes Kepler, este astrónomo brillante, que logró establecer el hito fundamental de la ciencia de la edad moderna. Newton dijo alguna vez que si él podía haber visto más lejos, fue porque se apoyó sobre hombros de gigantes. Con toda seguridad, Kepler es uno de ellos. Kepler fue toda su vida un hipocondríaco de complexión enteca, ¿no? Complexión enteca, o sea, muy débil, lo que acarreó consecuencias en el plano psicológico. Sin embargo, dice el texto, a pesar de su alicaída salud, mostró una gran inteligencia y una prodigiosa facultad matemática. Eso lo llevó a establecer un modelo del mundo que ha sido considerado el modelo más importante del pensamiento moderno. Podemos barruntar, o sea, podemos colegir que la mente de la joven Kepler quedó seducida por el espíritu platónico que subyacía a la gran obra de Copérnico. Él se adhiere a Copérnico porque ve en la teoría copernicana la puesta en escena de la simetría que según Platón gobernaba el mundo. Al final, él logra establecer una visión trascendente de su copernicanismo y mediante la ley de la elipse y la ley de las áreas propone una visión dinámica muy distante a los modelos que había defendido todavía Copérnico y Galileo. Sobre esto versa el texto, la gesta kepleriana en su conformación de un modelo que trasciende, que supera la visión de Copérnico. Bien, sin embargo, este texto tiene como ayuda un gráfico que vamos a revisar de manera somera. Todo indica que Kepler tuvo esta intuición muy clara. Por un lado tenemos el modelo de Copérnico, el modelo llamado heliocéntrico porque el Sol está en el centro y los planetas, incluida la Tierra, giran en torno de él en órbitas perfectas circulares. Este modelo copernicano estaba insuflado de la simetría platónica. En cambio, como podemos ver, el modelo de Ptolomeo, el modelo antiguo, llamado también geocéntrico porque la Tierra está en el centro, y giran en torno a la Tierra la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, y tienen epiciclos y diferentes. Es un modelo un poco más complicado, ¿no? O sea, observamos que el modelo de Copérnico es mucho más simple que el modelo de Ptolomeo. Este modelo se puede considerar simple, al menos en su primera visión, y este modelo es mucho más intrincado, como se puede ver. Esta fue la primera mirada de Kepler, y por esa razón se puede conjeturar que él se adhiere al modelo de Copérnico por esta simplicidad platónica, simétrica que él observa. Bien, sobre esa base, sin embargo, él luego elabora una teoría diferente, una nueva visión del mundo que trasciende el modelo de Copérnico. Como se puede ver, Copérnico todavía hablaba de esferas perfectas. En cambio, Kepler va a presentar el modelo de la elipse, que no es una esfera. La elipse es una especie de óvalo
en el que hay dos focos, no hay un centro, que sería el modelo planteado por Kepler. Y además luego propone la ley de las áreas, ¿no?, que configuran un modelo diferente, un modelo dinámico, ¿no?, dinámico del universo. Antes lo que había era solamente un modelo cinemático, basado en la forma de los movimientos. En cambio, el modelo dinámico se basa en la fuerza. Es lo que propone Kepler de manera bastante innovadora. Veamos ahora las preguntas. Bien, el texto se centra en la acción científica de Kepler. Se explica por qué él se inclina por Copérnico, pero lo más importante es que él trasciende la teoría copernicana y erige una revolución en la ciencia de la astronomía. La idea principal, por lo tanto, se puede formular en el enunciado de la opción E, ¿no? Aunque se puede considerar un temprano defensor de Copérnico, Kepler es una figura trascendente que erigió una revolución en la ciencia de la astronomía. Se fue más allá de Copérnico al plantear un modelo dinámico del universo. Y su gran acierto fue proponer la ley de la elipse, ¿no?, la ley de la elipse que modifica lo que había planteado Copérnico acerca de las esferas, ¿no?, el modelo heliocéntrico. Complexión se refiere a la complexión enteca de Kepler, era muy débil, muy, por así decirlo, delgado, y eso originaba problemas de salud. En el texto complexión alude a constitución física, que sería la respuesta correcta. La lectura del esquema nos permite inferir que en comparación con el modelo copernicano, el modelo de Ptolomeo se podía considerar un sistema. Hemos visto que el modelo copernicano es más simple. El modelo ptolemaico es más intrincado, es más complejo. Se puede considerar, por lo tanto, un sistema barroco, vale decir, un sistema recargado, ¿no?, que tiene tiene epiciclos, lo que lo hace mucho más ornamentado, más recargado, en comparación con el modelo copernicano. Bien, los enunciados incompatibles con el texto, es decir, que están en contra del texto o que lo contradicen, son dos. El enunciado 2, porque Copérnico no hace uso de epiciclos, al menos no se ve en el esquema que haga uso de epiciclos. En consecuencia, este enunciado sería incompatible. Y también sería incompatible el enunciado 4 porque Kepler asume la teoría copernicana y en realidad Copérnico no establece en su modelo el concepto de diferente de Marte. Por esa razón, estos dos enunciados serían incompatibles con el texto, vale decir, la opción A sería la respuesta correcta. Y finalmente, la pregunta 5 es una pregunta de extrapolación. Dice el texto que al formular la ley de la elipse y la ley de las áreas, Kepler llegó a formular una mirada nueva, una revolución en la ciencia, porque le da a la dimensión científica
un estatuto dinámico. En cambio, si Kepler no hubiese formulado la ley del elixir y la ley de las áreas, no habría llegado a la visión dinámica. Por lo tanto, solamente habría modelado una cinemática, sería la respuesta correcta. Muy bien. El texto 2 es un texto que se centra en un derecho humano fundamental. Para ello, el autor menciona el caso de Yad Kevorkian, un doctor que ha ayudado a morir a 130 enfermos terminales. Y debido a esa acción, ha sido condenado a una pena de entre 10 y 25 años de prisión en Michigan. Ha sido apodado el Doctor Muerte porque tenía el siguiente modus operandi. Una persona con una enfermedad terminal le pedía a él que le diera una receta para morir tranquilamente, sin dolor, de manera, por así decirlo, rápida. Y debido a ello, el doctor ha logrado establecer una ayuda, una asistencia a estas personas, y con ello, según muchos, produjo un bien. Pero al parecer, las leyes no permiten que haga esto. El autor sostiene que, aunque había algo macabro en la apariencia de Kevorkian, no tenía humor y tenía una temática unidimensional. A pesar de todo eso, según el autor, Kevorkian es un auténtico héroe de nuestra época, porque tiene una cruzada a favor de la eutanasia, porque establece de manera nítida que la eutanasia es un derecho universal, es un derecho humano, que el Estado no puede impedir bajo ningún punto de vista, proclamando una supuesta necesidad de vivir de manera obligatoria. En realidad, las personas que sufren de lo indecible tendrían un derecho a morir dignamente. Y para ello, gentes como Kevorkian son fundamentales, son esenciales. Y debido a que su práctica no está exenta de peligros legales, el autor lo llama un héroe. Básicamente, la idea del autor es que decidir si uno quiere o no vivir es algo personal, una elección donde la libertad del individuo debería poder hacerse sin ninguna coerción y sin la intrusión del Estado. Además, es un acto cuyas consecuencias solo atañen a quien lo ejecuta. Esa es la idea central que propone el autor, la eutanasia como un derecho humano esencial, básico de los seres humanos, y en tal sentido la práctica del doctor Kevorkian sería emblemática, sería una muestra heroica del accionar humano. Veamos las preguntas. Bien. A partir del caso del doctor Kevorkian, el autor plantea el tema. El tema que el autor plantea es la eutanasia como un derecho básico. Si las personas
tienen derecho a acabar con una vida que consideran imposible debido a el padecimiento de una enfermedad terminal. El doctor Kevorkian, llamado el doctor Muerte, ayuda, asiste a estos pacientes a recibir una muerte sin dolor, y que sería la solución a una vida que ya no tiene sentido. El tema de la eutanasia es planteado como cuestión fundamental, axiológica, por el autor del texto. Se habla en el texto de lógica impecable. El autor alude a un hecho curioso. El estado de Michigan lo ha condenado a Kevorkian por ayudar a morir. Cuando Kevorkian ha utilizado una estrategia, la huelga de hambre, los defensores del régimen dicen que no pueden hacer nada para evitar esa huelga de hambre. Y por lo tanto estarían también, en cierto modo, ayudándolo a morir. O sea, estarían cometiendo el mismo error que le imputan al doctor Kevorkian. Por ello, sería lógica impecable, es decir, lógica irrebatible, fuerte, que no se puede refutar, que no se puede soslayar, que no se puede censurar, que no se puede criticar. Pregunta 3. No se condice, o sea, no es compatible con el texto formular que la huelga de hambre conduce a una muerte segura e indefectible. Esto en realidad no se condice. No se puede inferir, no se plantea. Una huelga de hambre, en cierto sentido, causa estragos en la salud, pero si es hecha en pocos días, no conduciría de manera obligatoria a una muerte segura. Razón por la cual este enunciado sería incompatible con la lógica del texto. En la pregunta 4, se desprende del texto que la actitud del autor respecto de la eutanasia es favorable. El autor está de acuerdo con la eutanasia. Llama a la eutanasia un derecho fundamental, un derecho que le concierne solamente a la persona y que tiene que ejercerse sin ninguna coerción, sin ninguna intrusión del Estado. Debido a que él considera que sería una expresión de la libertad, consideramos que el autor tiene una actitud laudatoria o favorable respecto de la eutanasia. La pregunta número 5 está vinculada con la explicación que hicimos sobre lógica impecable. Al permitir que el doctor Kevorkian lleve hasta las últimas consecuencias su huelga de hambre, el estado de Michigan incurre en una curiosa contradicción, porque estaría ayudándolo a morir de modo indirecto a Kevorkian, y esa ayuda a morir es considerada como una acción ilegal. Por esa razón Kevorkian está en la cárcel. Sin embargo, desoyendo esta argumentación, han decidido no hacer nada para que Kevorkian siga con su huelga de hambre. Por ello, incurre en una curiosa contradicción. Bien, el texto 3 menciona: muchos hombres se dedican a la ciencia, pero no todos lo hacen por amor a la ciencia misma. Muchos hombres se dedican a la ciencia por motivos ajenos a una mirada, por así decirlo, excelente de la ciencia. El autor menciona una serie de casos
y propone un experimento ficcional, ¿no? Si descendiera de los cielos un ángel del Señor y expulsara del templo de la ciencia a todos aquellos que hemos mencionado, temo que el templo se quedaría casi vacío. En verdad, quedarían muy pocos, entre ellos Max Planck. He aquí por qué siento por él la más viva admiración. O sea, Planck es un científico, por así decirlo, acendrado, perfecto, puro. Le gusta la ciencia por la ciencia misma. Y por esa razón, el autor luego va a establecer cuál sería el objetivo de la ciencia según la perspectiva de Max Planck. Es una cuestión difícil en realidad, como dice el autor, pero como piensa Schopenhauer, Schopenhauer dice que el motivo más fuerte que induce a una persona a entregarse al arte o a la ciencia es la necesidad de huir de la vida cotidiana con su gris y fatal pesadez. Bien, en el siguiente párrafo el autor expondrá su punto central y vamos a analizarlo enseguida. El motivo fundamental de la dedicación a la ciencia, el autor lo encuentra en la siguiente consideración. La naturaleza humana siempre ha intentado formar por sí misma una simple y sinóptica imagen del mundo circundante. Esto es lo que hacen cada uno en su esfera, o sea, el poeta, el pintor, el pensador y también el científico, el físico teórico. ¿En qué consiste la estrategia del físico teórico? Su cualidad principal es una exactitud escrupulosa y una coherencia lógica que solo el lenguaje de las matemáticas puede expresar. La labor suprema del físico teórico es descubrir leyes elementales, generales, de las cuales se puede deducir, lógicamente, la imagen del mundo. En eso consiste la esencia de la física teórica. Y esto se logra mediante la intuición, ayudada por un sentido para el orden que subyace tras las apariencias. Esto es lo que representa Max Planck y es lo esencial de esta lectura. El tema medular del texto, en consecuencia, es la razón de ser del físico teórico, ¿no? Esta construcción de una imagen del mundo sinóptica y profunda, verdaderamente. Bien, se infiere que para Schopenhauer la ciencia es una actividad. Schopenhauer sostiene que la voluntad del científico o del artista estriba en la imperiosa necesidad de huir de la vida cotidiana con su gris y fatal pesadez. En consecuencia, la ciencia para Schopenhauer es una actividad liberadora, es decir, mediante la cual el científico escapa del mundo gris de la vida cotidiana y eso lo conduce a una reflexión profunda que va más allá de las apariencias.
Resulta incompatible con el texto aseverar que dice el autor que la teoría física se expresa en el mundo de la matemática. Por lo tanto, sería incompatible aseverar que una rigurosa teoría física se puede expresar en lenguaje natural. Eso no es cierto. Tiene que utilizar el lenguaje de las matemáticas. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto. Bien, la palabra escrupulosa significa en el texto que actúa con mucho cuidado, mucha dedicación. Sería por lo tanto cuidadosa la respuesta correcta. Melindrosa significa afectada, exagerada. No sería un buen sinónimo. Y aprensiva significa temerosa, por lo tanto tampoco sería un buen sinónimo. En la lectura se propone esta figura del ángel del Señor, que expulsa del templo de la ciencia a los personajes que actúan en la ciencia por un fin no tan excelente como el de Planck. Bien, vamos a partir de esa imagen para analizar esta pregunta de extrapolación. Si el ángel del Señor hubiese dejado completamente vacío el santuario de la ciencia, se podría decir que todos los científicos tienen un subalterno interés, ¿no? O sea, no habría nadie como Planck, que sería, por así decirlo, un físico puro, en el sentido más hermoso del vocablo. Bien, y finalmente la pregunta 6 nos pide señalar una comparación entre la labor del físico teórico y del pensador especulativo. Ambos quieren darnos una visión del mundo racional y elegante. El filósofo con una teoría, un sistema filosófico, algo conceptual, una elucubración teórica de largo aliento, y el físico con un modelo matemático, una intuición que pueda captar en una mirada toda la esencia del mundo profundo. Bien, y la relatividad general combina la dimensión temporal con las tres dimensiones espaciales y se forma lo que se ha llamado el espacio-tiempo. La teoría incorpora los efectos de la gravedad y se establece como una imagen sólida del mundo. El autor propone una tosca analogía para entender este modelo relativista, pero en realidad es una analogía incompleta porque en el modelo que propone el autor solo se curva una sección bidimensional y el tiempo queda sin perturbar, como pasa en la teoría newtoniana. Sin embargo, en la teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio están entrelazados y en tal sentido, si se curva el espacio, también se curva el tiempo. Por lo tanto, el tiempo adquiere una forma determinada por la propia teoría de la relatividad. Es interesante establecer una pregunta muy fundamental. Para Newton, el tiempo existía independientemente de todo lo demás.
Y por ello tenía sentido preguntar qué hacía Dios antes de crear el universo, debido a que el tiempo existía de manera autónoma al universo. Pero esto no es posible en la teoría actual. Y volvemos a una intuición fundamental de San Agustín. San Agustín dice que antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, no hacía nada en absoluto, debido a que el tiempo mismo es coetáneo con los cielos y con la tierra. Esta es la visión ahora sólida de la teoría de la relatividad general. Bien, veamos ahora las preguntas del texto. Bien, el texto explica básicamente el carácter inextricable de la unión del espacio-tiempo en la teoría de la relatividad general. Por lo tanto, se puede considerar que el texto dilucida el concepto de espacio-tiempo en este nuevo marco. O sea, tiempo y espacio están unidos. Si se curva el espacio, se curva el tiempo a la vez. Si inicia el espacio, el tiempo inicia a la vez. Tiempo y espacio están fusionados en una expresión que se puede llamar espacio-tiempo. En el texto se propone una analogía y cuando se aclara esta analogía, observamos que el autor propone un modelo, es decir, un modelo bidimensional de la teoría de la relatividad. Por lo tanto, analogía significa en el texto modelo. El enunciado incompatible con el texto es que la gravedad determina que los cuerpos se muevan de forma rectilínea. Eso no es cierto. La gravedad es un efecto de curvatura. Por lo tanto, no puede determinar un movimiento rectilíneo. Sería esta alternativa la alternativa incompatible con el texto. Newton pensaba que el tiempo estaba antes que la tierra y los cielos. ¿No? Por eso, para Newton tenía sentido preguntar qué hacía Dios antes de crear la tierra y los cielos. Para San Agustín, esta idea no es correcta. Esta idea es falsa. Esta idea no se puede sostener. Para San Agustín, la pregunta no tiene sentido porque para él el tiempo es coetáneo con la tierra y los cielos. O sea, el tiempo es una estructura concomitante con los cielos. Por ello, no tiene sentido preguntarse qué hacía Dios antes de crear los cielos. Vemos, en consecuencia, que entre Newton y San Agustín habría una fuerte incompatibilidad, ¿ya? Una fuerte contradicción. Y por último, se colige el texto que para el autor la relatividad general es una teoría sólida, porque dice el autor que se apoya en una gran cantidad de experimentos. En efecto, ha habido una buena cantidad de experimentos que demuestran la teoría de la relatividad general. Por lo tanto, se puede inferir que para el autor es una teoría fuerte, sólida.
adecuada. Bien, el texto número 2 parte de la pregunta ¿qué es la filosofía? Dice el autor, yo suscribo, o sea, yo defiendo, yo suscribo una concepción según la cual la filosofía consiste en discusiones interminables sobre problemas que no se pueden resolver. En esto consiste su visión. Ello lo aclara de la siguiente manera. Cuando decimos que la filosofía discute de modo interminable, queremos decir que estos problemas no son solucionables en principio, o sea, nunca se van a resolver, ni después, ni siquiera con mucha investigación. Puede suceder que un problema atacado por un filósofo se torna solucionable, pero eso sucede cuando el problema se vuelve científico y el problema pasa a ser parte de una rama de la ciencia. La diferencia fundamental se puede explicar también de la siguiente manera. La ciencia madura se caracteriza por la presencia de un paradigma y el paradigma garantiza que hay una solución, aunque quizás sea difícil encontrar la solución. Pero la filosofía sería una actividad en la que no hay paradigmas. Y por esa razón puede ser que no haya solución. Cuando un tema o un problema filosófico adquiere solución, deja de serlo. El problema deja de ser filosófico para convertirse en científico, dado que, como dice Peter Medawar, la ciencia es el arte de lo solucionable. O sea, todo lo que cae en el arte de lo solucionable sería científico, es decir, no filosófico. Es un texto muy breve, pero que gira en torno a este contraste fundamental y nos permite ver en qué sentido el saber filosófico tiene como rasgo fundamental la problematicidad. ¿Ya? Esa es la idea clave que hemos visto y que, por así decirlo, tiene en el texto una muy buena explicación. Veamos finalmente las preguntas. ¿Cuál es la idea central que sostiene el autor? Peter Medawar ha dicho que la ciencia es el arte de lo solucionable. Entonces, la filosofía sería la empresa de lo no solucionable. Por lo tanto, la clave sería la opción E, ¿no? La esencia filosófica consiste en plantear problemas que se definen por su carencia de solución. Cuando dice el autor yo suscribo, es decir, yo defiendo, yo propugno, puede entenderse que suscribir significa en el texto apoyar. ¿Ya? Apoyar sería la respuesta correcta. Objetar sería el antónimo. Objetar es cuestionar, proponer una objeción, un reparo. Pregunta número 3. Una idea incompatible con el texto es afirmar que la filosofía, la idea es que la filosofía sería el arte de lo no solucionable.
Por lo tanto, lo incompatible sería decir que tiene problemas que se resuelven de manera conceptual. En esto está la incompatibilidad, es decir, que se resuelven. Sería atentar contra la lógica del texto y sería en todo caso una idea correspondiente a la ciencia, de acuerdo con la fórmula de Peter Medawar. Pregunta número 4. Si todos los problemas filosóficos fuesen considerados solucionables, o sea, caerían en la noción de ciencia que maneja Peter Medawar. Por lo tanto, la filosofía podría ser considerada una ciencia, que sería la respuesta correcta. Y por último, podemos hacer una pregunta de inferencia, ¿no? Cuando en la formulación aparece este vocablo se desprende, queremos decir se infiere. Dice el autor que cuando un problema filosófico se vuelve tratable, es decir, llega a la posibilidad de una solución, cuando sucede esto, dice el autor, ese problema deja de ser filosófico y se convierte en problema científico. Sería esa la argumentación del autor. Bien, a partir de esa argumentación se puede deducir que algunos problemas científicos han sido en su origen filosóficos, ¿no? Debido a que han sufrido este proceso mencionado en la lógica del texto. Bien, el tema de ahora es la inferencia. La inferencia. La inferencia es una operación cognitiva que permite establecer un nexo entre unas premisas y una conclusión. La premisa puede ser una sola. Por ejemplo, si yo digo que 2, el número 2, es mayor que el número 1, yo puedo inferir de modo válido que el número 1 es menor que el número 2. Yo puedo inferir de modo válido que 1 es distinto de 2. Y así se puede hacer una gran cantidad de inferencias. Entonces podemos decir que la inferencia es una operación en la que se extrae una conclusión a partir de una premisa. Por ejemplo, si yo digo Hitler se suicidó en 1945. De esta premisa yo puedo inferir como una conclusión válida que Hitler murió en 1945. Porque esta conclusión se extrae a partir de esta premisa. Sin embargo, en el texto no siempre trabajamos con modelos tan simples. Puede ser que inclusive en el texto se establezca un sorites, vale decir una cadena inferencial, de tal manera que el lector tiene que analizar de modo muy prolijo el texto para establecer el conjunto de premisas que nos conduce a una conclusión interesante. Digamos que si partimos de una premisa 1,
de una premisa 2 y llegamos a una conclusión. Vamos a llamarla la conclusión A. Pero esta conclusión A puede trabajar además con una premisa 3 y esto nos lleva a una conclusión B. Pero la conclusión B puede trabajar con una premisa 4 y esto nos lleva a la conclusión C. Y finalmente, esta conclusión C puede trabajar con una premisa 5 y nos lleva a una conclusión central. Esta inferencia es una cadena de inferencias, llamada por ello sorites. Esto puede ocurrir en la lectura en la medida en que el texto con el que vamos a trabajar es un texto que tiene más o menos unas 400 o 350 palabras. Inclusive el gráfico que se presenta en algunos textos puede ser parte de una premisa interesante para establecer la verdad de una determinada conclusión. Esto es importante tenerlo en cuenta y hay que establecer de modo muy nítido que para que la inferencia funcione tiene que ser una inferencia fuerte. Es decir, el lector puede hacer una mala inferencia y eso puede conducirlo a elegir una alternativa incorrecta. Vamos a ver de manera muy nítida y rápida en qué consiste una mala inferencia. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente: María intentó ganar el concurso. El concurso X, digamos concurso de poesía, concurso de matemáticas, concurso de belleza, lo que ustedes quieran. Pero si yo tomo esta premisa e infiero como conclusión que María ganó el concurso, haría una mala inferencia, porque este vocablo intentó no me permite deducir de modo sólido que María ganara el concurso. El que razonara de esta manera haría una inferencia incorrecta y eso lo llevaría, por ejemplo, a elegir una opción que no es la clave y de esa manera perdería un punto o algunos puntos en su examen, lo que puede ser considerado dañino, pernicioso o contraproducente. Por esa razón hay que hacer buenas inferencias. En el mundo en el que nos insertamos, esto tiene que ver con una operación cognitiva, pero en el mundo fáctico, en el mundo empírico, hacer inferencias sólidas permite establecer, en realidad, inclusive una solución adecuada para el organismo, ¿no?, vivo. Hay animales que infieren algo incorrecto y eso los puede conducir a morir de manera irremisible, debido, por ejemplo, al camuflaje. Es muy probable, es muy posible que un animal infiera de modo incorrecto. Acá tenemos un animal. El animal infiere en su mente que situarse en una superficie determinada puede ser algo inocuo, algo que no causa daño. Y esa inferencia puede ser incorrecta porque puede ser que un depredador esté oculto en la superficie y cuando el animal se posa en esa superficie puede decidir devorarlo, con lo que el animal pierde la vida por una mala inferencia.
Por esa razón, las inferencias son vitales, son esenciales, son el alfa y el omega de la comprensión de lectura. Si desean, les recomiendo que lean el capítulo correspondiente al libro Razonamiento Verbal, en el que hay una explicación detallada de estos temas. O, en todo caso, pueden leer también el libro de Irving Copy, titulado Introducción a la Lógica, donde también hay una buena presentación de los temas de la inferencia. En realidad se necesita operar bien con las inferencias para que la lectura sea exitosa, sea proficua y ustedes puedan obtener un puntaje adecuado en los tests que van a rendir en su estancia en el ámbito de la PRE. Hagan buenas inferencias y de esa manera tendremos una mejor prognosis de lo que será su futuro en el centro preuniversitario.